Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy, in memoriam, Susi de Pellerano. Para ello vamos a tener a las distinguidas amigas, colaboradoras y artistas, doña Clara Herrera y Amelia Soto, quienes estarán con nosotros compartiendo memoria, vida y arte a propósito de esa reciente fallecida artista dominicana, Susi de Pellerano. Bienvenidas. Gracias. A nuestro programa, gracias. A su programa. Gracias. Hay elementos importantes dentro de la contemporaneidad que realmente anuncian, visibilizan lo que es el talento de una época. En el caso de doña Susi, como de manera cariñosa le llamábamos, tenemos un archivo artístico y cultural extraordinario, un archivo que tendremos que estudiar, que conocer, que tenemos que aprender de él, pero sobre todo también tenemos las obras que nos legó, los premios, su vida, una mujer incansable que hasta antes de partir quiso decir un buen adiós para la posteridad y para el presente. Y así fue, doña Susi de Pellerano nos dejó, pero sigue presente. Claro. Sigue presente y realmente aquí hay amigas, coleccionistas de doña Susi de Pellerano que hoy están por lo menos alegres de que tuvimos a un artista de su tamaño, de su nivel amistoso, artístico, estético. Y de hecho, yo creo que ustedes dos han estado presentes en lo que se llama ese profesorado, vamos a decirle así, esa orientación de doña Susi de Pellerano. Sé muy bien que doña Clara Herrera incluso coleccionaba sus obras, creo que por aquí hay algunas. Y también Amelia le siguió los pasos dentro de la tertulia de doña Clara Herrera. Así que para eso están ustedes aquí, para que el amable público televidente pueda realmente saber quién fue doña Susi de Pellerano. Adelante. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, doña Jesusa Castillo Sánchez, sí, cariñosamente doña Susi de Pellerano, fue una mujer valiente, luchadora, tenaz, cariñosa, afectuosa con sus hijos, que compartió con nosotros en la tertulia de Clara Herrera, que se mantuvo después que le dedicamos la tertulia a ella, siempre presente, participante, alegre y vivaz. A pesar de su impedimento físico, en su silla de ruedas llegaba y participaba de manera alegre. Así la recordamos. Los contertulios, Clara recuerda que ese día estaba lloviendo y ella se mostraba como siempre, muy participativa. Y yo recuerdo que cuando nosotros mencionábamos lo que era ella como artista plástica y el por qué ella introducía los elementos industriales, o sea, de la era industrial, ¿verdad? Las ruedas, esa máquina, ese juego, esas composiciones geométricas, ella decía, bueno, ustedes saben que yo soy licenciada en farmacia. Sí. Y los licenciados en farmacia manejamos la física y la química. Claro. Y por lo tanto yo conocía la composición de los materiales. Pero una de las cosas que ella también argumentaba era que su esposo era ingeniero. Y entonces ella tenía herramientas a la mano que le ayudaban a poder soldar todo aquello que era prácticamente un material de desecho, un material que se podía reciclar. O sea que podríamos decir que ella es la primera mujer dominicana en integrar materiales de desecho a las obras de arte, ¿verdad, Clara? Sí. Ahí la vemos nosotros ya en diferentes facetas dentro de lo que fue esa tertulia en la Galería Clara Herrera,
Y yo quisiera que Clara me acompañara en este momento en la secuencia de las imágenes que vamos a ver a continuación. Ahí vemos nosotros su autorretrato. Siempre con su sombrilla, con su sombrerito. Sí, sí, porque eso era como parte de esa personalidad, ¿verdad? Pero se empoderaba del ambiente porque tenía una personalidad tan grande y además de eso, tan interesante. O sea, tenía una dualidad que muy pocas veces se funde en una sola persona. Y en un ser humano. Ajá. Sí. Entonces, esa vitalidad con la que ella llegaba hacía que todo el mundo se sintiera unida a lo que ella estaba diciendo. La simpatía era algo que siempre la despertaba con todo el mundo. Sí. En esas obras que nosotros estamos observando, algunas de ellas están en el Museo de Arte Moderno y otra está en el Museo de La Habana y otra está en México. O sea, nosotros vamos a ver una secuencia de imágenes, Odalí, que fueron obras premiables. Entre ellas el maquinotrón, que está Claro, sí, en los claro. El jardines, maquinotrón del el museo. famoso maquinotrón, Sí. que cuando nosotros le cuestionábamos el por qué realmente una escultura casi monumental, ¿verdad? Sí, En el que realmente ella jugaba con el espacio-tiempo. Ella decía, es que la persona que se introduce vive el espacio a través del tiempo. Inclusive tenía unos elementos que podían darle rotación Claro. en cierta forma, ¿verdad? Y era vivencial, o sea, lo que tú, ahí estamos viendo el maquinotrón, pero ya con lo que es el espacio-tiempo, pero también lo que es el tiempo en términos de erosión del Claro. metal. No, esto está, el maquinotrón está situado, esto está emplazado Al aire ahí libre. Al aire los jardines libre de la plaza Del Museo de Del Arte Museo de Moderno. Arte Arte Moderno La- dentro de la la Plaza in- de la Cultura. Claro, La claro. incongruencia, ilustración, sí. La Claro. incongruencia es muy típica nuestra, de nosotros los dominicanos. Vamos a entrar todos en la tómbola para decir eso. Como el Museo de Arte Moderno permite que una obra así se esté erosionando, va a desaparecer. Entonces, las generaciones futuras no tendrán la oportunidad de apreciar. Si no se Le da se mantenimiento. cubre, se le da se le mantenimiento, mantenimiento. si no Sí. se conserva. Sí, porque además, este tipo de arte tiene la característica de que como no es un arte convencional, ni está en una estructura espacial, una museología convencional, tiene que tener como una arquitectura, lo que se llama el mantenimiento, Sí. para que siga realmente el curso de pensamiento del artista. Hay algo que también es importante a propósito de aporte. Con Susi de Pellerano, nosotros observamos el aporte del maquinismo dentro de la obra de arte. Es un concepto que lo que se llama el elemento industrial juega un papel importante. Ya recordamos aquella escultura móvil. Sí. Una escultura móvil, una contradicción, Sí, pues era claro. una escultura. Sin Claro. embargo, allá en la tercera planta, en aquella famosa bienal, Sí. vimos que ella invitaba al espectador a que enchufara el mecanismo y empezaba la escultura a moverse. A moverse. Procedimiento que ya lo vimos en Moholy-Nagy, el gran profesor de la Bauhaus. De la Bauhaus. Y todos esos vanguardistas realmente con un recurso donde ciencia y arte era visible y era una complementariedad. Hay una obra que no se debe olvidar, que es La Dama de la Leche. Sí. Esa, impresionante, es aquella época en que se iba mucha gente y murió mucha gente en el mar queriendo zarpar hacia otras Sí, tierras. de manera ilegal. Y entonces hubo una en particular en la que había tormenta, se les acabó la comida, no tenía nada que comer, pero había una señora que estaba embarazada y estaba lactando la hija, y hombres y todo el mundo, ella los lactó todo el tiempo. Sí. Entonces, la suerte es que cuando la lactancia materna, mientras más tú más Amamantas. entonces más leche sale. Sí, claro. Claro. Y la gente se salvó por eso. Entonces ella hizo, que está en la casa de ella. Un recurso milagroso. Entonces ella, en un rincón de su casa, tiene esa imagen que yo creo que un museo debería de adquirirla. No, porque es un testimonio además. Claro, Sí. claro. Sí, hay también algo a propósito de arte y maquinismo, miren aquí Ese está en el Boulevard. en la de pantalla, 27. claro, que fue precisamente una muestra de arte público. Sí. Y además de eso, que donde se utilizó el material, como se dice, no flexible dentro del arte para establecer y hacer obras de arte. Ella era una mujer que tenía una mentalidad de integración científica, teniendo una formación científica y a la vez artística,
realmente combinaba arte y ciencia en un lenguaje siempre dentro de la modernidad, pero aún dentro de una tipología realista, como es, por ejemplo, el autorretrato. Vemos que ella es una persona que se mantiene dentro de la tradición y la ruptura. Sí, yo creo que ese juego con los elementos materiales, con los elementos químicos, con los elementos industriales, esa alusión a la revolución industrial, a la era maquinista, pero también a la era, hasta llegar a nuestro tiempo, a la era postindustrial y cibernética, sitúa la obra de doña Susi, la sitúa a ella en el mismo centro de la innovación artística y su obra en la misma vanguardia. Es decir, hay ese diálogo de tradición y vanguardia en ella, ¿no? Sí. Siempre mis amigos artistas y críticos, una vez que yo estaba pensando, bueno, en la escenografía del programa, me decían, pero habla con doña Susi y pídele uno de esos maquinones, ¿no? Maquinones. Uno de esos maquinones. Hay el maquinotrón y las máquinas, está indisociablemente vinculado a su obra, que no es toda su obra, pero es una parte. No, pero es una parte muy importante. Muy importante, muy importante. Sí. Igual otra cosa que no podemos obviar aquí, es que era una colorista. Claro, una pintora. Magnífica, ¿no? Claro, y el color. claro. Y el porque color. Claro. Yo recuerdo cuando estaba en Bellas Artes, el último año, yo decía, ay, voy con doña Susi, porque las clases de ella eran famosas, pues, en los alumnos, de cómo se sentían cuando combinaban, cómo se hacían los colores uno con otro. ¿Qué hacía famosa las clases, señor? La capacidad que tenía el artista de enseñar. ¿Y por qué tenía esa capacidad? Porque independientemente que eso es algo muy personal, lo de la capacidad, pero era el conocimiento que tenía del color. Sí, ella Entonces sabía enseñar y los muchachos, sí, los colores de doña Susi han cambiado mucho, cambian de uno a otro, pero siempre se le ve el conocimiento que tiene acerca del color. Sí, porque, y una faceta de acuarelista también muy interesante que tiene ella. Excelente fue. Desgraciadamente no la tuve de profesora porque ella dejó de enseñar el año que yo fui a cuarto. Ella es egresada de la Escuela de Bellas Artes en el año 67. Sí. Por Giudicelli fue Por su Giudicelli, maestro. sí. Y después ella lo sustituyó en la clase de él. Sí, 4 años. Sí. Y ella hablaba en la tertulia, Clara, que admiraba a Domingo Licia por Giudicelli. Sí. De hecho. Bueno, pues Giudicelli, ya te digo, fue su profesor. Y que ella sentía que había influencia de ellos en su obra. Sí. Sin embargo, también es importante. Y el trazo, perdón. No, adelante. Sí. Adelante. Sí, adelante. Fíjate, El trazo. Sí, el trazo, la seguridad que tiene, cómo lo dirige sin ningún tipo de miedo. Entonces, vamos al triángulo ese superior que tiene esos tonos azules. Ese tiene el tono azul, que tiene blanco, pero si ustedes vienen a ver, ahí hay un magenta. El magenta es el morado que tiene mucho azul y al unir esos tonos, mira cómo esa va cambiando con más azul, con menos azul, con más magenta. Sí. No sé si me doy a entender. Sí, claro, va evolucionando. Claro. Va trabajando el color. A nivel de matiz. A matices. Entonces ya eso es algo bueno, del Renacimiento, por ejemplo, vámonos más atrás. Eso distinguió el Renacimiento, la forma, el mismo Velázquez, cómo hacían sus combinaciones, cómo ligaban los colores para poder sacar. Mira la transparencia de ese amarillo. Sí. Pero detrás tiene ya los mismos tonos que van hermanados. Entonces, cuando una persona que conoce la paleta lo usa, se ve la diferencia. Sí. Pero también es importante ver que, fíjate, no son tan colores puros. No, es que el color puro. El error más grande de un pintor es utilizar un color puro. El color puro nunca se debe usar un color sólido. Ella degrada, hace evolucionar, hace... Claro. Pero entonces, cuando no se sabe de eso, viene a hacer el color sucio. Se llama el color sucio cuando se pone un color que no es. Sí. Hay el aspecto, el espectro natural que tiene los colores muy específicos. Cuando usted liga, por ejemplo, si yo tengo el amarillo arriba, en esa gama tengo que ir con el color cian, que es un azul, y entonces tengo que ir con otro que es el marín, que es un azul, y aquí tengo el magenta abajo. Pero aquí está el rojo. Entonces,
Si yo de este rojo me paso con un azul de eso, ensucio el color. Claro, porque Pero se si cree- yo voy siguiendo la secuencia, perdón, Porque no puede ser violento el paso de un color a otro. Nunca. Sin embargo, sobre ese y otros aspectos vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, in memoriam, Susi de Pellerano. Continuamos a propósito de esta característica. Yo me imagino que los amables televidentes estarán hasta aprendiendo con las precisiones que se están haciendo de aplique, uso de color, evolución, mezcla, etc. De todos modos, es importante insistir en lo que doña Clara Herrera estaba diciendo y casi terminando al momento de terminar el anterior segmento. A propósito de los colores puros y los colores sucios y ensuciar Y el cuadro. ensuciar el Ese cuadro. término me gusta, Sí, sí, sí. ensuciar el cuadro. Sí. Como estropearlo. ¿no? así se le ¿no? llama profesionalmente hablando. Ese color está sucio. Si yo cojo, por ejemplo, ese verde, y a ese verde yo le pongo un amarillo, me sale un verde transparente con ese azul, y dependiendo de la cantidad de amarillo que le pongo, yo altero el verde. Y a la inversa, de acuerdo con el azul que le pongo al verde, altero el verde. Sí. O sea que es una... Es importante aclarar que lo de color sucio es una metáfora. Claro, que no claro, existe claro, eso de claro, color claro, sucio. claro. Sí. Es por antonomasia, se le pone así para poner alguna que otra combinación, algún violentamiento. Es como de decir, la daño, gama, daño el cuadro. de la ga- Sí. No, Sí. no, ni siquiera No, daño. lo usted, daño. veré, usted como No, maestro, no, yo a ver. le tengo su espacio muy A ver. particular. O sea que no daña. Sí. No lo daña. Una Pero cosa- desde... sí. Perdón, excusa. No, una cosa que quería resaltar, escúchame Clara, es el elemento icónico de la rueda que siempre aparece en su cuadro. Permanente. Y en esta rueda. Motivo. Vamos Acá. a decir que hay algo que identifica, cuando tú ves esa rueda, esa forma circular de radiación centrífuga, ahí tú asocias inmediatamente a Susi de Pellerano, porque el artista siempre tiene como ese sello, esa impronta Un que signo. se siente y es un signo, un signo, significante. significante. O un leitmotiv también. Exactamente, Exacto. entonces en la obra Se va de Susi repitiendo, siempre sí. tú lo vas a encontrar. Aquí la tenemos también en la obra que nos Sí, han traído ustedes tan es- amablemente. exacto. De fondo, la obra de fondo. Exacto. Pero cuando hablábamos de lo de dañar, no es dañar. Exacto. Sí. que No no es es ensuciar. dañar propiamente dicho. No es dañar. no es es ensuciar. dañar. Altera, pero no daña, porque ya el daño tiene otro Sí, por supuesto, significado. sí. Claro, claro. O sea que es un aplique un tanto violento y contrastante realmente. Entonces, ¿qué pasa? Eso desde el punto de vista de la figuración influye de manera atractiva o no, pero tiene un efecto. Porque acuérdense que no solamente la estética de la belleza, sino la estética de la fealdad, La fealdad. también hacen que se cree un universo. Es que ahí estamos, yo creo que poniendo el manso con el cimarrón. Sí. Porque Continúe. cuando yo decía de que doña Susi, perdí el hilo, de que fue lo No, no, a que propósito de empecé. lo sucio y lo alterado, lo evolucionado, los matices. Los matices, cuando me refería al Renacimiento, en el Renacimiento no hay colores sucios, los grandes maestros no los ensucian, porque es algo que hoy en día, que hoy no se permite. La modernidad, ¿no? Por eso Cierto, la todo modernidad, se o sea permite. que yo estoy haciendo un punto aparte en eso, pero después de ahí se evoluciona en el mundo, hay cambios, hay Claro. cada uno tira, se va por una pendiente. Ahí miren la pantalla. aquí. Amelia Sí. quería Sí. comentar esta obra Sí, premiada. sí, esa obra fue premiada, creo que fue en el Centro León y es parte de la colección. Y fíjense ustedes la sencillez del trazo, que nos recuerda un poco a Picasso, digamos, en un Claro. momento determinado, la simplificación Claro. de las formas y cómo ella dice tanto a través de un trazo, un dibujo tan con una levedad, vamos a decir, es sutil, pero dice mucho. Entonces,
así era doña Susi. Claro, pero, Iba de lo complejo A a lo lo simple. sublime de lo simple. pero hay vamos a algo decir. también que es bueno destacar, y es el hecho de que esta mujer fue polifacética y dominó varias técnicas. Claro. Era instaladora, era Sí. escultora, Sí. extraordinaria dibujante, como lo demuestra ese dibujo que vimos Claro, ahora, claro. pero también una pintora, Claro. en el sentido profesional de la palabra, que se mantuvo en el mismo nivel. O sea, en estos 4 lenguajes. Claro. Además, también el hecho de que fue una creadora de objetos mágicos, Sí. ¿no? De objetos artísticos. En la objetología Claro. contemporánea dominicana ocupa un La lugar. objetología, sí, que Todo es eso. una disciplina nueva, una disciplina, interesante. sí, todo eso incide incluso en un arte como producción Sí. y productividad. Sí, ella en la tertulia expresaba del informalismo, hablaba de esa tendencia, Claro. y ella decía que ella no se dejaba caer en lo que era la rutina, porque ella decía, si ustedes van a mi obra, ustedes se van a dar cuenta de que hay un performance continuo. Claro. En las obras escultóricas, yo soy de las pioneras del performance en República Dominicana. Sí, ella sí, se autodefinía. Y era verdad. Es Exacto, verdad. porque ella decía, la persona vive mi obra, se introduce en la obra, y al contemplar la obra y a introducirse en la obra, está haciendo una acción performática. Claro. Entonces, ella era innovadora en ese sentido también, Lo Odalys. fue. Hasta su muerte. Sí, hasta su Sí. muerte. A propósito de lo anterior, entonces podríamos decir que doña Clara, aparte que era una académica, ¿no? Formada en Bellas Artes, Claro. la Escuela Nacional de Bellas Artes, era una maestra del color, Sí. del Doña uso del Susi, color. Doña Susi, sí. Doña Susi. Sí, sí. Podríamos decir que doña Susi de Pellerano, volviendo al punto este. Pero a mí me interesa lo que decía, porque ustedes destacan la combinación de colores, el trazo, el dominio de las formas. Cuando se ensucia el cuadro, Odalys, lo podríamos decir, doña Clara, con esta expresión que nosotros, Odalys y yo utilizamos, se produce una especie de ruido visual. Para el que lo puede entender, sí. Y el que quiere y estudia el asunto, aunque sea someramente, puede ver la diferencia. Sí. Porque no es lo mismo. Voy a ser o sea, voy a hacer una comparación a veces quizás absurda, pero hasta el zapato. Cuando tenemos el zapato brillante y el zapato tiene un sucio, se ve el sucio. Inmediatamente, porque por el sentido del detalle. Sí. Toda globalidad, toda composición total tiene un punto que puede variar incluso hasta el significado. Si por ejemplo el famoso cuadro, que es el cuadro en blanco, pero tiene un punto rojo en una esquina, ya ese punto rojo en una esquina Tiene un ruido visual. que atrae. Entiendo yo. Ruido visual. Un ruido visual. Atrae. Es un término que discutimos mucho con nuestros estudiantes. En estética. Que Odalys lo utiliza, bueno, lo toma de otros autores, lo utiliza en el texto, en su libro que yo recomiendo y Principio. pongo a leer a mis lectores, a mis estudiantes, Principios de Estética y Educación Artística. Y lo menciono una sola vez, pero yo insisto mucho. Y no lo explica mucho, pero él lo sugiere. Entonces nosotros lo analizamos, lo deconstruimos en clase. ¿En qué consiste el ruido visual y cómo se puede ver? Hasta en el marco, en el contexto publicitario, ¿no? Claro. No hay ruido visual en la obra de doña Susana. No. No hay ruido visual. No. Al contrario, ¿no? Sí, pero Todo sin lo embargo hay toda una conjunción de formas. Yo, por ejemplo, pude destacar algo que incluso me he referido a ello en varias oportunidades. Esa performance tan significativa que es el ella ir en su silla de rueda a impartir como todo un personaje, un cronopio Sí. cortasariano. Sí. Sí. Fíjate cómo eso ya era esa performance de ella llegar con su sombrerito en una silla guiándose y hablándole a los muchachos. Era una performance que no parecía una clase. Digo, aparte Más algo bien admirable en una Sí. señora, una artista en su condición. Es que ella vivía Totalmente lo que admirable. hacía. Claro. Sí. Totalmente Ahí estaba admirable. la- Pero la docencia de ella era así, entonces todo el mundo esperaba que ella viniera en su carrito cuando ya no podía incluso mantenerse en pie. Y cuando le dieron el premio nacional, aquel que fue en el museo, recuerdo que ella daba unas clases para todos. Iban los niños de 9 a 12 y ella estaba ahí en conversación maestra, explicando a los profesores, a los alumnos, y se tiraban fotografías con ella. No, toda una acción artística que parecía compuesta para eso. Ella me dedicó a ese cuadro. Sí. Ese que está detrás. Cuando para las tertulias la tuvimos como invitada fue el año pasado, ¿no? Sí, Al sí, principio sí, del año pasado. sí. Y ella se sentía tan
En sus aguas. También en la tertulia que Sí. me llamaba, mándame a buscar. Y ella llegaba y agarraba su sitio ¡pum! Y se sentaba Y y participaba, con el participaba artista todo invitado. el tiempo. Entonces, Siempre, sí. aprendíamos mucho de ella. Claro, La verdad, tenía, una experiencia maravillosa. tenía realmente una experiencia de la participación y sobre todo de la diferencia, de la tolerancia, cosa que es importante desde el punto de vista humano, en el entendido de que los No artistas crea, a veces a veces los artistas se tornan intolerantes. Doña Susi pero- tenía su genio. No, indudablemente, pero que no era el que ella mostraba cotidianamente. Voy a ser indiscreta y le voy a contar algo. Hay cuadros que a uno se le pone que uno quisiera. Yo estaba haciendo un cuadro, me tardé tanto y cada vez que hacía me gustaba menos que yo dije, le voy a pegar fuego a este asunto. Un día pasa a mí de Canaguati y lo ve y me dice, sí, me gusta eso de ahí, me gusta eso de aquí. Y digo, concho, pues no lo voy a quemar, pero tengo que buscarle una solución y no me gustaba la que le buscaba. Un día le digo en la tertulia, doña Susi, usted debería darme unas clasecitas a mí de color. Y dice, sí, cuando tú quieras. El caso es que me llama y cuando quiera, yo, pues la mando a buscar. Fue. La pintura mía es completamente opuesta a la de doña Susi, desgraciadamente. Ya quisiera yo saber un poquito de lo que ella sabía. Pero cuando ella me dice, tal cosa, digo, doña Susi, sí, ponle tal cosa. Y cuando yo agarro aquel colgado, digo, ¡uy! Esto no me gusta. El caso es que ella me dice, no, pero sigue, ponlo, no, espérate, me quita el pincel y ya le decía el cuadro. Digo yo, ay, doña Susi, esto no es, eso no se parece a mí. ¿No? Ay, yo a gente como tú no le doy clase. No te voy a dar clase a ti porque tú eres muy cosa. Digo, ay, doña Susi, vamos a hacer una cosa. Usted me va a dar la clase en un lienzo blanco, pero no en En la obra mía. porque es que no. Bueno, Sí. de hecho, cogí una lija y lo lijé. Porque es sobre madera el trabajo. Pero ella tenía su temperamento muy Sí, bien puesto. indudable. Sí, maravillosa. No, pero que el que no tiene temperamento No puede ser que artista, no no puede. puede Sí, ser sí. artista. La personalidad del artista se impone. Sí. Sí, no, y que todas esas contradicciones y todas esas aperturas a la vez. Yo no la recuerdo nunca enojada. Mira, ese en lo día- que yo. Ese día, cuando yo estoy pintando, a mí se me olvida la gente, a mí se me olvida todo, ni mi marido me habla, a mí me dejan sola. Y doña Susi estaba sentada detrás de mí con el bendito cuadro de ese día. Y de momento a otra me dice, Clara, pero qué raro. Y tú no me vas a invitar un refresquito, un heladito. Ay, doña Susi, perdón. Qué linda. qué Ay, linda. sí, maravillosa, la verdad. No, yo la es- disfruté, Un ser humano- tuve la fortuna de disfrutarla al final. Un ser humano Una larga vida auténtico. y fructífera, productiva, Sí, útil, ajá, ¿no? sí, sí, Sobre sí, todo, ¿no? sí, Sí, sí. sí. Pero es muy querida, ¿eh? Todo el mundo la quiere mucho. Sí. Es que yo creo que una de las artistas en ese sentido, más cercana al espectador y además más como querida, no sé si por asuntos temperamentales o algo, era ella. Nunca estaba sola. Sí. Y si de repente llegaba ella, inmediatamente, no sé por qué todo el mundo, claro, una persona ya conocida también influye eso, pero que inmediatamente, por ejemplo, había artistas que llegaban, o hay artistas que están vivos, que llegan a un lugar y el espectador tiene como temor. Pero no Sí, sé por qué con sí. ella había tanta confianza de que la gente se sentía como Por ese respeto casi en sagrado, su sí, familiaridad. Es que ella era muy amorosa. Carismática. Sí, carismática y Cuando tiene amorosa. gente E alrededor. imponía sus ideas, sus criterios Ay, sí. y su personalidad como artista, su sello y su impronta, porque yo recuerdo que en la tertulia, Clara, le preguntamos acerca de una obra que estaba en su jardín, que estaba compuesta por bumpers, una Ajá, serie de bumpers bumpers. fundidos de carros, que eso en los años 70, vamos a decir, estaba muy dentro del contexto, ¿verdad? De las vanguardias que habían llegado tardíamente a la República Dominicana. Y en el barrio, donde ella vivía, en Sánchez Paraíso, en la calle Jaime López Peña, los vecinos se preguntaban, ¿pero qué es esto? Porque nada que ver con una escultura figurativa. Era una composición más bien abstracta. Y ella decía en la tertulia que realmente ella hizo eso, lo colocó en el jardín de su casa y que esa era su casa y que a ella no le importaba lo que cada quien dijera de eso, Sí. hasta de que si fuera un inodoro. Ella decía, a mí no me importa. Claro, y ya Duchamp lo había hecho. Exactamente. Sí, claro. Amigos televidentes, en breve volveremos con ustedes.
Amigos televidentes, hoy, in memoriam, Susi de Pellerano. Doña Clara y doña Amelia, estamos viviendo un momento interesante del arte dominicano, el desarrollo, la evolución histórica. Un momento de eclosión, de esplendor por un lado, aparecen nuevos artistas, aparecen nuevas corrientes, pero también un momento de tristeza, de pérdida dada por la desaparición de algunos de los maestros, de los grandes maestros de la pintura odalisca. Del arte dominicano. Del arte dominicano, la desaparición física, no hablemos de la muerte. De doña Susi de Pellerano, de Domingo Liz, de Fernando Ureña Rip, de Alberto Ulloa, de Coquito Peña y otros, como que nos estamos quedando solos en un sentido que los profesores, los maestros, los artistas clásicos nuestros están desapareciendo, es el destino, y aparecen otros, ¿no? Entonces ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esa tensión entre la tradición, la vanguardia, con la continuidad, ¿no? Unos se van, otros aparecen, surgen, y el arte sigue, ¿no? Y hay un legado. Claro. Podríamos hablar del legado de doña Susi de Pellerano, de su obra y su vida a la contemporaneidad nuestra. Sí, ¿Qué podrían decirnos? Bueno, ustedes? esa generación surgente, como usted expresa, tiene sus propios conceptos de lo que es el arte, pero vamos a decir que así como doña Susi siguió a un Paul Judicel y a un Domingo Liz, vamos a encontrar que muchos de los artistas actuales van a seguir a doña Susi, van a seguir a Fernando Ureña Rip, o sea, porque siempre vamos a decir que el legado del artista permanece en su obra, pero ¿quiénes lo hacen permanente? Sus seguidores, sus alumnos, en este caso. Esos alumnos de APEC, donde ella impartió clases hace ya muchísimos años, por 4 años fue profesora de APEC, pero por muchísimos años fue profesora de Bellas Artes. Claro. Dice Clara que qué lástima que no fue su profesora allá en Bellas Artes. Entonces, ¿quiénes van a seguir ese legado? Exactamente eso, sus alumnos, sus admiradores, como Clara Herrera expresaba aquí. Entonces el artista desaparece físicamente, pero la obra permanece en el espacio, en el tiempo. Y ahora con la tecnología, a través del video, como uno que nosotros conseguimos en YouTube, y que le agradecemos a Pedro de León, que fue su propiciador, vamos a ver cómo puede preservarse realmente ese legado de la palabra a través de la voz y la imagen. Adelante, maestro. Placas radiográficas. Fui a una clínica y busqué placas, me las regalaron, ya no las regalaron porque esto tiene ni que plata. En una mínima cantidad, pero la gente se le ingenia cómo sacársela. No sé. Ya la venden, tú, ya no la regalan. Y hice una etapa que yo hice como mira, allí está el Cristo, que fue de la primera que yo hice. Se llama Ex Homo. Eso fue en el 71. Esa fue la Bienal de Sao Paulo. Esta también fue la Bienal de Sao Paulo. Aquel también. Relieve, bajo relieve. Son collages. Impresiona. No, y eso, de ahí es que yo voy sacando, porque fíjate tú, entonces, ¿qué pasa? Yo, al ver que es translúcido, lo puse en 2 planchas de plexiglas y se veía de los 2 lados. Después, cuando yo comencé a trabajar con el plexiglas, yo dije, pero el plexiglas, y yo el plexiglas que usaba era finito. Yo dije, yo lo puedo hacer cóncavo y convexo y metérsela adentro. Y después puedo ponerle flor y podemos ponerle luz y adentro. Así uno va inventando, eso es lo más bueno que hay. Bueno, perdón, pero demasiado cosa después. Bueno, tú cogerás lo que más le convenga. No, para no abusar entonces del tiempo, ¿me permite hacerle por lo menos 2 o 3 preguntitas más? Oh, sí, sí. ¿Cómo no? Bueno. Con relación a las exposiciones suyas, me mencionó Venezuela, ahora me menciona Sao Paulo. ¿Cuál es la que le ha creado mayor impacto emocional? Bueno, que la de fuera. La del Ateneo de Caracas. ¿La verdad? Ateneo de Caracas, Sí. ¿Por qué? en el 71. Bueno, porque era la primera vez que yo ponía afuera. Y fue una exposición grande, bastante grande, como con 30 obras.
y que me invitaron a raíz de que yo me gané un premio de dibujo en el León Jiménez. Entonces el crítico de arte Inocencio Palacio, que ya murió, me invitó a exponer en el Ateneo de Caracas y yo fui. Y por cierto que me compró 2 cuadros el señor Cisnero, un millonario que viene aquí a Punta Cana. El señor Cisnero me compró 2 cuadros. 2 cuadros pequeños, sí. La mujer del perro y la mujer con el paraguas caminando, me acuerdo como ahora yo. En 71. Y la experiencia de En el un país, la 71. República Dominicana. La experiencia. Bueno, aquí la retrospectiva que yo hice, por ejemplo, fue muy importante para mí. Que hice en el 2004, que fue una recolección de las obras más importantes mías desde el 79 hasta el 2004. Y esa exposición se presentó, yo hice un performance en esa exposición, y se presentó en Santiago, aquí en la capital, en Santiago y en San Pedro de Macorís. Y varias de esas esculturas, después yo las llevé a Puerto Rico y hice otra exposición allá en Puerto Rico. La más pequeña. Y con cuadros también. Qué bien. En la Salón de Arte Ruth Hernández, se llama, en Río Piedra. No, la Universidad de Río Piedra tiene una escultura mía que me invitaron a un simposio allá. Qué bien. ¿Alguna vivencia, alguna anécdota que quiera compartir con nosotros? Aparte de la que yo sé que hay muchas, pero algunas por lo menos. Bueno, por ejemplo, a mí me invitaron en Montecristi a hacer algo, ¿no? Una escultura. Este muchacho García Cordero, que él trabaja mucho en París, pero también él viene de cuando en cuando a exponer aquí, y es también de la galería de Lai. Él me dijo que eso se iba a presentar en un video en París. Yo dije, bueno, pues me interesa ir. Entonces, estuve allá. El ayuntamiento y el gobernador me dijeron que me iban a ayudar. Y ellos me ofrecieron una máquina de soldar que era portátil porque se trabajaba con gasolina. Entonces yo dije, ¿y dónde está? Dicen, ahí está en Manzanillo. Digo, no, por ahí que la buscar allá. Yo me monto en un chipú, que le llaman ellos a los motoconchos, que en eso que se camina allá, porque ya no hay carro, la gente que tiene su carro privado. Pues yo me monté en mi motoconcho, a ir al ayuntamiento a pedir que me dieran que me hicieran la diligencia de conseguirme la máquina de soldar. Entonces me dijeron, no se apure, que hay un ingeniero nuevo aquí, de jefe, que él va mañana para allá. Digo, pues qué bueno. El día que fui, el otro día que fui, ya él había ido, pero que no la consiguió porque no tuvo con quién se la montara en el carro. ¿Tú sabes lo que es en la camioneta? Entonces yo dije, ¿pero ustedes me pueden prestar una camioneta, un camión o algo? Me dijeron que sí. Entonces yo monté ahí a varios hombres, me prestaron 4 hombres, fuimos y la buscamos y la puse en el sitio que iba a hacer trabajo. Pero yo me dilaté más que nadie, todo el mundo se fue, terminaron, porque es una máquina móvil de brega, ¿sabes? Entonces yo le puse, ella tenía como un péndulo que se mueve. Ahora no tengo yo imagen de eso. Y yo le puse máquina para la restauración del tiempo suspendido. Máquina para la restauración del tiempo suspendido. Porque allá en Montecristi tuvieron un tiempo de oro, cuando estaba la Grenada, que vendían mucho guineo. Y ahora volvieron a vender guineo y lo tumbó Olga. La tormenta Olga lo tumbó todo eso. Pues sí. Entonces yo dije en un momento, yo tengo que ir a ver a mi familia porque ya yo había pasado mucho tiempo allá. Y vine. Y yo dije, eso sí, no me lleven la máquina. Pran se la llevan. Cuando yo llegué ya no estaba. Y yo ahora voy a tener que ir al ayuntamiento otra vez a buscarlo. Voy al ayuntamiento, digo, présteme otra vez el camión que ustedes me prestaron la otra vez.
para yo llevarme la máquina. Me dijo, ay, no, aquí no hay eso. Pero yo vi una máquina enorme, de esas que cavan, de esas enormes, que le llaman come solo. ¿Eh? Retroexcavadora. Bueno, entonces yo monté al soldador con la máquina en la cosa que agarra, ¿no? Adelante, en la palanca esa, la boca de la palanca. Y yo me subí a 4, yo no estaba como ahora, eso fue en el 83. Me subí en 4, no, eso fue, no, eso no fue en el 83, eso fue antes, como en el 80, no me acuerdo bien. Entonces yo me subí allá arriba y yo creía que me sentía que estaba como en un elefante mecánico. Cuando en el camino me encuentro con una joven que había cocinado para mí, porque yo estuve hospedada donde el que inventó eso, donde García Cordero. Y entonces, él me dijo, ay, esa no es doña Susi. Yo le dije, sí, bye. Me dice el chofer, ¿y por qué usted no se retrata? Y yo, ojalá. Yo, ¿cómo consigo yo ahora que me retrata? Porque esto es un performance. Le voy a dejar ahí. Porque tiene más, es muy largo entonces. Sí. No, pues nosotros, dejar que el tiempo... No, pero es que ellos no pueden poner un artista que tenga tantas cosas y los otros. No. Ellos toditos tienen. Al contrario, Susi, nosotros lo que queremos es buenos detalles, muchos detalles. Hemos visto por cortesía y realmente por ese trabajo tan importante de Pedro de León, y nos permitió pasar este video que está también en YouTube. Tenemos que darle ese crédito porque realmente ver a doña Susi en vivo y viviendo a través del vídeo, la imagen, es realmente milagroso. Y en ese sentido, doña Clara Herrera yo creo que puede aportarnos también otras de sus vivencias, ella siendo hasta coleccionista de doña Susi. Ay, sí, yo tengo el orgullo de tener un cuadro que me... ¿Cómo dice? Que me... Dedicó. Es este cuadro que tengo aquí atrás y el nombre es Máquina, Elipse y Geometría. También serie. parte de su serie geométrica. Lo mismo que la máquina, que es de otro cuadro pequeño que tengo allí. El fuego. Máquina en el fuego. Sí, la máquina ese es del 2009. Sí. Y la serie que está detrás de mí es del 2013. Sí. O sea que de sus últimas, bueno, en el mortuorio de ella, en la funeraria, pusieron otra de la misma fecha, su última obra. Doña Clara, a propósito de lo que usted bien señalaba al principio del programa, respecto a esta obra emplazada en los jardines, junto al Museo de Arte Moderno, en la Plaza de la Cultura de doña Susi, el maquinotrón, que está un tanto descuidado, aprovechamos para hacer un señalamiento a su directora, ¿no? Nuestra amiga. A nuestra amiga, a nuestra María colega Elena María Elena Ditren, Sí, para que Elena. ponga ojo en eso también. Sí. La preservación, el asunto de la preservación Sí, no, de la obra. Yo creo que María Elena Es una- acoge eso, a lo Sí. mejor de tanto trabajo que tiene Sí, allí, claro. pero seguro que ella le va a poner, porque ella es muy cuidadosa. Cuidadosa, sí. Como Ahora, directora. No solo de las obras que están dentro, Sino sino las que están fuera y que son también tan Sí, importantes. sí, Pero como las esa de que está dentro, afuera, espacio con un público. clima tan inclemente como el nuestro, Sí. yo entiendo que para poderla preservar, tienen que ponerle bajo techo. Porque dejarla a la intemperie, díganme, ¿cuánto Sí. ustedes calculen? ¿Cuánto tiempo va a durar? Por más mantenimiento que le dan. Ah, Ahora María Elena está aquí, le da un mantenimiento. En 10 años, en 15 años, ¿quién va a estar? ¿Le va a seguir el mantenimiento? A eso es que me refiero. Te sugiero un traslado, quizás, tal vez, Yo diría- a un espacio más A un espacio seguro. que pueda ser público si quiere, pero que esté bajo techo. Yo Que diría- esté resguardado. Yo diría que habría que ver con qué concepción ella hizo esto, si era que ella quería que fuera precisamente fuera in natura. Todo eso tenemos que dejárselo ya al tiempo y yo creo que en otro momento podemos seguir con este in memoriam. Yo creo que realmente
la personalidad artística inmensa de esta autora visual, como yo le llamo, requiere otro programa, así que quedan ustedes invitados para otro programa sobre doña Susi de Pellerano en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.